Buenas noches, buenas tardes, señoras y señores. Creo que los periodistas profesionales que hacemos de investigación y las universidades que tienen escuelas de psicología están muy preocupados por los índices y los guarismos que han crecido en forma desorbitante, especialmente al principiar la adolescencia y un poco menos incluso. Saúl, la drogadicción se convierte en un problema nacional. Debería ser tratado prioritariamente por el Estado, pero parece que no les importa mayormente. No hay recursos o no hay el entendimiento de que los jóvenes drogadictos ahora serán un problema para el futuro. Bueno, realmente yo creo que primero no hay un conocimiento claro de las cosas que hay que hacer. En segundo lugar, no hay el, digamos, la voluntad de hacer. Y finalmente no hay recursos. Solamente como una muestra de esto le debo decir, nosotros iniciamos en el Ministerio de Salud hace más de 40 años, en 1980, lo que se llamó ese tiempo la Dirección Nacional de Salud Mental, que era una dependencia del ministerio, la más nueva, la mejor dotada en presupuesto y en personal y en programas. Eh, Cuando el ministro Guillén Murillo y el doctor Wilson Cueva estaban como ministro y subsecretario, y quien le habla fue director nacional de salud mental, creamos la Dirección Nacional de Salud Mental con cinco sedes provinciales, diríamos, ¿no? Y en vez de que se haya mantenido y haya progresado, se ha venido atrás. La Dirección de Salud Mental era una oficina bien montada a nivel del ministerio, se destruyó eso, se dejó eso, y ahorita existe una oficina de tercera categoría en el ministerio que no da abasto a las cosas que se requieren. En realidad, la salud mental en este país y la preocupación por él se ha venido a menos. Para completar esto, la Organización Mundial de la Salud en la época anterior, hace 1 o hace 2 años, promovía que los ministerios y los gobiernos gasten por lo menos digamos que suban el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto destinado para la salud mental era menos del 2% del destinado a la salud general. Esto le podría decir pues como inicio para corroborar el concepto que usted ha expresado. No sé si voy a hablarme una chamba, como dicen en el argot popular, pero tomó fuerza la situación de la drogadicción, de la dependencia, desde la Revolución de Mayo, es decir, desde 1978, 1980. Tomó auge el fenómeno de la drogadicción y la dependencia en los jóvenes. Y ahí tomaron el Estado ciertas medidas, los estados ciertas medidas impulsados por la Organización Mundial de la Salud. Pasó el susto y vino una especie de letargo de las instituciones frente al crecimiento desmesurado, no solamente del uso de la marihuana, del cigarrillo, del alcohol, sino de otras sustancias que realmente son apocalípticas aún. Bueno, yo creo que en los años 70 y quizás un poquito antes, eh, hubo un boom en el uso de sustancias, con el amor libre, la liberación femenina, que por supuesto está muy bien, pero se enfocó de una manera diferente, y el Más. uso indiscriminado de sustancias, ¿no? El movimiento hippie puso de moda a nivel de todo el mundo el uso de alucinógenos, el fenómeno LSD y todo esto, y los otros alucinógenos que en este mundo han prosperado, sobre todo desde el punto de vista de botánico, vegetal, y ahora en la mano de las redes criminales que hacen o fabrican todos los días las llamadas drogas de diseño. Esta es una situación grave que ha hecho que haya de cuando en cuando unas epidemias. La pandemia aparentemente redujo, pero lo que ocurrió en verdad, en la realidad, fue que se buscaron otros medios. El delivery que antes iba de casa en casa dejando alimentos o algunos otros encargos, ahora estaba haciendo la entrega de drogas con frecuencia que nunca antes vista. Entonces, realmente
el problema no ha disminuido. Y por supuesto, el narcotráfico, la corrupción y todo lo demás han hecho que nosotros estemos sumidos en un mundo lleno de drogas. En algunos sitios es una cosa que ya la gente no le llama mucho la atención y tiene que andarse cuidando por las cuatro esquinas. En realidad, pues este es un fenómeno que ha invadido en unos países más que en otros y requiere pues algún tipo de acción mancomunada, tanto nacional como transnacional, para que las cosas puedan de alguna manera volver al redil y tratar de hacer que haya algún tipo de control y salvar a la juventud, salvar a la niñez y salvar a la juventud, porque es en la juventud en donde que se inicia el consumo de sustancias. La mayor parte de las personas que se han vuelto abusadoras o adictas empezaron durante su adolescencia o a veces inclusive antes. Correcto, Saúl. Ahora, estamos de acuerdo en la visión panorámica grande, pero podríamos a lo mejor dentro de este crecimiento de la drogadicción, bueno, la multiplicación de la población, las formas fáciles de conseguir la droga, incluso en fármacos, y podríamos sumar a esto la indolencia, quiero decir, en algún momento la falta de controles de los gobiernos que se vuelven permisibles a la utilización incluso de de ciertas drogas que a la larga crean dependencia y desembocan al final de la tarde en otro tipo de consumo de drogas. Saúl. Bien, yo creo que sí hay una indolencia, un quemeimportismo, una indiferencia, pero no es solamente del gobierno, es del gobierno central, de los gobiernos locales, y lo peor de todo es que hay una despreocupación completa de parte de la familia. La familia se ha vuelto permisiva, no ejercen los controles que deben hacerse habitualmente y la situación se vuelve muy, pero muy difícil. Entonces existe eso realmente, ¿no? La supuesta libertad de los adolescentes no es libertad, es un libertinaje. Y los niños y los adolescentes sí merecen ser dirigidos por alguien que tenga experiencia. No pueden tener una buena experiencia en forma silvestre porque nadie nace sabiendo. Entonces es necesario que hayan directrices que no sean exageradas, que no sean rígidas, que sean firmes. La firmeza implica también un grado de flexibilidad, pero eso es efectivamente lo que está pasando y lo que está faltando. La Unión Europea en los años 1990, más o menos por esa época, tuvo una preocupación y de hecho organizaron ellos una conferencia internacional, en ese caso solamente sobre el alcoholismo, y entre las conclusiones que sacaron era que la educación lo más tempranamente posible es una herramienta válida para la prevención de estos problemas. Islandia. Islandia es un país en donde que posiblemente hay una prevención muy grande a nivel comunitario. Padres e hijos se reúnen para hacer festivales de prevención. Esa es la cuestión. Yo desconozco ahorita realmente con estadísticas del fenómeno nuestro latinoamericano de Uruguay cómo estará pasando en este momento. Pero bien, en todo caso, quiero decir con esto que los controles siempre son necesarios. Bien. Ahora, por otro lado, sí, la permisividad del Estado, la falta de educación en el hogar, esa desintegración familiar que existe. Es más, Saúl, yo observo que el padre consume alguna sustancia y el hijo también consume la sustancia. Es decir, por la culpabilidad o por el consumo de los padres, de los progenitores, la nueva generación nace con esa permisibilidad y no con la fuerza de carácter que pueda orientar. Es decir, la mea culpa no le permite reprender. Así es. Bueno, en este caso, el que usted menciona, hay un doble discurso. Haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago. Y las Ujú. cosas que uno ve, esas son las que aprende. Entonces realmente no vamos a conseguir absolutamente nada si solo tenemos un padre que prohíbe, pero que no da el ejemplo. El ejemplo es una de las cosas fundamentales. Los niños y los jóvenes hacen o aprenden a hacer lo que ven. Bien, o sea que además de esto, de la permisibilidad, nosotros tenemos una situación que impulsa mucho
en la drogodependencia y es la despenalización del consumo de drogas. Me refiero, por ejemplo, al uso de la marihuana que fue dictada en el gobierno de Correa, eso de llevar algún tipo de gramos de alguna sustancia para el consumo no era tal, se convirtió en un disfraz para poder distribuir en pequeñas cantidades. Bueno, hay una norma, diríamos, en la salud pública y en el consumo de sustancias, sobre todo, que uno de los factores más importantes para los problemas por uso de sustancias son la disponibilidad. Cuando hay mayor disponibilidad, hay mayor consumo. Y cuando hay mayor consumo, por supuesto que los problemas también se multiplican. Entonces, si nosotros tenemos mucha disponibilidad, como dicen, en arca abierta y justo peca, no, Correcto. tenemos de dónde echar mano. Y hay una cosa que quisiera aprovechar este instante para decir lo siguiente. Los jóvenes y también los adultos mal orientados con premisas falsas, están consumiendo más, por decir algo, la marihuana. ¿En dónde está la mala orientación? La mala orientación está en que esta es una cosa natural, esta es una planta, los vegetales no hacen daño, y eso no es cierto, porque las plantas, algunas de ellas contienen principios activos que consumidos en forma inadecuada son muy dañinos y pueden producir problemas. En este momento, nosotros presenciamos una ola de cuadros psicóticos producidos por el consumo de marihuana. O sea, la marihuana no es inocua, la marihuana tiene graves consecuencias. Algunas de ellas, repito, son la psicosis y algunas de ellas son crónicas, de muy larga duración y permanentes. Eso es lo uno. Y lo otro de la marihuana, se dice, es que la marihuana tiene efectos benéficos. Sí hay algunos principios terapéuticos, pero son sustancias, porque la marihuana tiene más de 400 sustancias químicas. Entonces hay unas pocas que sí tienen algún tipo de efecto, pero no la planta entera, no la hoja entera, no el tallo entero. Es necesario que hayan una purificación que se extraiga solamente aquellas sustancias que no son peligrosas, que pueden tener efectos terapéuticos. Pero la planta así consumida con cultivado en la casa, tiene todos los alcaloides y todas las sustancias tóxicas que pueden dañar a la gente. Bien, Saúl. Ahora, el consumo de la droga no es solamente la voluntad de los sujetos que acuden a ella, que ven en la droga incluso una forma de evadirse de la situación, sino que se encuentra en forma lata, en forma permanente en la estructura social. Quiero decir, en algún momento la dependencia a las sustancias tóxicas y coactivas son las que llevan a el consumo masivo de cierto tipo de, por ejemplo, el alcohol en la clase, digamos, clase popular, posiblemente la marihuana en la clase media y otras sustancias en la clase alta, porque tienen acceso a las drogas con dinero. ¿Cree usted entonces que las clases pobres, marginales, están más expuestas al consumo de las sustancias? Bueno, en general, los grupos sociales con menor poder adquisitivo económico siempre tienen un riesgo aumentado. La educación, el contacto social, la información de las clases que son, digamos, económicamente mejor favorecidas, pues siempre tienen algún tipo de prevención. Yo solamente quiero decirle con respecto a esto lo siguiente. Desde los años 2010, especialmente 2012, los Estados Unidos vive lo que se ha llamado la pandemia de mortalidad por uso de opiáceos. Son sustancias utilizadas para el dolor, sobre todo para el dolor. Y la utilización inicial partió de la profesión médica, teniendo que prescribir medicamentos que a la larga producen cierto tipo de dependencia. Y eso en los Estados Unidos fue desgraciadamente patrocinado y fomentado, pero de manera inconmensurable por la industria farmacéutica. Correcto. Dicen que la industria farmacéutica ganó más de 35.000 millones de dólares haciendo propaganda de esto.
¿Y cuál era la propaganda? Inclusive alquilando la opinión de ciertos científicos inescrupulosos que decían, oiga, si usted necesita más de esto, oxicodona, por ejemplo, no es que esté adicto a la sustancia, es que así mismo es la enfermedad y tiene que consumir más. Y se produjeron más de 70.000 personas que murieron, y gente que muere en las calles, gente, hemos visto en la televisión, en Filadelfia, el distrito de Kensington, donde que hay cientos de personas dependientes del fentanilo, que son la generación zombie, los muertos vivientes producto de este tipo de sustancias que han sido utilizadas inadecuadamente y que han sido criminalmente promocionadas su consumo. De sus palabras, Saúl, puedo deducir a lo mejor dos situaciones. Que sí, por cierto, nosotros tenemos, no se está grabando, no me está escuchando, Paul.